de la convocatoria de proyectos de investigación y desarrollo del 2020, por resolución del Consejo Superior, se estableció explícitamente que al tratarse de proyectos financiados total o parcialmente con fondos públicos, los autores deben depositar, autoarchivar o presentar para su depósito en el RIA una copia digital de toda obra que se genere en el marco de los proyectos. Y por otro lado, al presentar el proyecto, deben incluir un plan de gestión de datos que incluye el requerimiento de la incorporación de datos primarios de investigación generados en los proyectos en el repositorio digital de la UTN. Esto hace que ahora ya no sea una decisión o una elección por parte de los investigadores, sino que sea obligatorio depositar las obras en el RIA y cumplir con toda la normativa. Así que bueno, eso era lo que él quería comentar como un aporte a todo el trabajo que se está haciendo desde las bibliotecas de la universidad y también desde las áreas de ciencia y tecnología, para que cada vez nuestro repositorio institucional tenga más publicaciones y más presencia en el Sistema Nacional de Repositorios Institucionales, ¿no? También se impulsa que las tesis de posgrado, las tesinas, que los trabajos finales de los estudiantes también se publiquen en los repositorios, y nuestra editorial universitaria, que hoy va a exponer, también tiene un espacio en el RIA. Eso va a hacer que se cumpla con los objetivos de la ley, por un lado, que es que todo lo que se financia con fondos públicos de la nación queden a disposición de todos los ciudadanos y ciudadanas, no solo de la Argentina, sino del mundo. Por otro lado, dar visibilidad a lo que se hace en la universidad e inclusive la posibilidad de que desde distintas facultades regionales se pueda acceder rápidamente a la producción y al trabajo de colegas de distintas facultades y se pueda empezar a trabajar también en forma conjunta y a compartir esa información. Y nuestros estudiantes tienen acceso a mucha más bibliografía que la únicamente disponible en las bibliotecas y en otros centros de documentación. Así que nosotros consideramos que este es un trabajo muy importante, que hay que seguir trabajando, capacitando en las facultades, mostrando la importancia y la necesidad de depositar toda la producción tecnológica en el RIA. Así que, bueno, agradecer el compromiso de la red de bibliotecarios y bibliotecarias de la UTN y de la comisión que hoy la conduce, para realizar esta actividad que permite que de todas las bibliotecas de la universidad, de todas las áreas de ciencia y tecnología, puedan estar presentes y empezar a interactuar y a difundir la necesidad de sostener el RIA y la necesidad de sostenerlo con mucha información que es muy valiosa para el desarrollo de nuestro país y también de nuestros estudiantes. Así que muchas gracias a todos ustedes por el trabajo que hacen en este sentido. Bueno, muchas gracias, Juni. Repito la importancia que tiene para nosotros, que estamos trabajando ya hace unos cuantos años, contar con el apoyo de las autoridades de la universidad y sobre todo este año no solamente contar con el apoyo, sino también contar con la presencia. Nos parece muy importante en todo sentido, desde que nos ayudaron a difundir, nos dieron el apoyo y ahora que están presentes en esta reunión. Vamos a empezar entonces con las charlas pensadas para el día de hoy. Voy a compartir pantalla.
avísenme si se ve. Cualquier cosa, mientras vamos haciendo las presentaciones, pueden ir dejando sus preguntas en el chat, y hacemos como el día de ayer, las vamos leyendo eh, cuando terminan todas las exposiciones. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Florencia Suárez, trabajo hace muchos años en Secretaría Académica. Entre otras tareas, soy miembro de la Comisión de Coordinación de la Red de Bibliotecas y de la Unidad de Gestión Central del RIA. Esta presentación que voy a hacer hoy está basada en una presentación que hice el año pasado en el primer Congreso Internacional de Ingeniería Aplicada y Asamblea General del ISTEC, y está adaptada un poco a los comentarios y a las reuniones que tuvimos con mis compañeras de la Comisión de Coordinación, a quienes les quiero agradecer por la ayuda y por la cooperación y por preocuparse en ver que todo salga bien y bueno, en ver también qué es, hacia dónde teníamos que orientar las charlas de hoy. Así que gracias a la ayuda y a la cooperación de ellas, cambié un poco la presentación para adaptarla a los fines de estas actividades, ¿no? Y también comentar que está actualizada algunas cosas al año y a la actualidad del RIA. Antes de comenzar a hablarles del RIA particularmente, les quería comentar un poco algo que vimos ayer sobre el acceso abierto en Argentina, pero hay cuestiones que a nosotros nos dieron un puntapié para empezar. El primero es la Ley 26899, que establece que los organismos que componen el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, entre los cuales está la universidad, tienen que crear repositorios digitales institucionales de acceso abierto. Eso ya lo realizamos. Y además tienen que establecer políticas para el acceso público a datos primarios y políticas institucionales de gestión y preservación a largo plazo. Eso también la universidad está cumpliendo. Por otra parte, establece que los autores cuya actividad sea financiada con fondos públicos tienen que depositar o autorizar el depósito de sus trabajos en repositorios digitales de acceso abierto, en un plazo no mayor a 6 meses desde la publicación oficial. También tienen que hacer lo mismo con los datos primarios en un plazo no mayor a 5 años. Les recuerdo que esto es lo que establece la ley. En caso de que los datos o las publicaciones estuvieran protegidos por derechos de autor o propiedad intelectual, se tiene que hacer público los metadatos y se puede utilizar un periodo de embargo para esas publicaciones o datos. Sin embargo, los metadatos tienen que estar disponibles. En el año 2016 se reglamentó la ley, hasta ese momento no estaba reglamentada, con una resolución del Ministerio de Ciencia, Tecnología y de Innovación Productiva que establece los sujetos que están alcanzados por esta ley, que son los organismos e instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, dentro de los cuales se encuentra la universidad, y los investigadores, tecnólogos, docentes, becarios de postdoctorado y estudiantes de maestría y doctorado, es decir, los autores. En cuanto a los organismos, ya hablamos, y esto coincide con la ley, que tienen que desarrollar los repositorios digitales. Tienen que comunicar a todos los miembros de los equipos de investigación los alcances y las exigencias de la ley de repositorios digitales. Si los organismos, es decir, si la universidad va a otorgar financiamiento, tienen que incluir
en sus requisitos la exigencia de difundir en acceso abierto. Y acá retomamos un poco lo que dijo la ingeniera, que es una cuestión que ya se está teniendo en cuenta en la universidad. Y además se deberá garantizar la sostenibilidad a largo plazo del repositorio institucional. Además, en caso de excepciones, hay que comunicarlas anualmente el Sistema Nacional de Repositorios. Tenemos que garantizar a los autores la libertad de difundir sus trabajos en primera instancia, donde y cuando quieran, pero luego tendrán que autoarchivar o entregar para depósito en el repositorio. El repositorio tiene que adaptarse a los estándares de interoperabilidad establecidos por las directrices del Sistema Nacional de Repositorios Digitales. En este momento el RIA lo está haciendo. Y tendremos que resguardar los datos personales de las personas registradas en los repositorios institucionales. Además, establece diferentes plazos para desarrollar. Por un lado, la política institucional de acceso abierto. Teníamos un año de plazo desde la aprobación de la resolución ministerial. Además, desarrollar política institucional de publicaciones y de implementación del repositorio. También tenemos un año para realizar esto. Y desarrollar la política institucional de datos primarios de investigación. Para esto teníamos 2 años. Después vamos a ver más particularmente en el RIA cómo lo fuimos haciendo. En cuanto a los autores, como les dije antes, y en concordancia con la ley 26899, los autores tienen que depositar o autorizar el depósito de sus trabajos en un plazo no mayor a 6 meses para la producción y no mayor a 5 años para los datos primarios de investigación. Tendrán que aclarar en sus trabajos la afiliación institucional de forma normalizada. Tendrán que garantizar que la producción no atente contra los derechos de honor, intimidad, protección de datos personales, imágenes de terceros. Como les dije antes, ellos pueden difundir los autores, los resultados de investigación donde y cuando quieran, pero luego deberán autoarchivar o entregar para depósito en el repositorio institucional. Y algo que tenemos que destacar, que los autores tienen que enterarse, que de acuerdo con la ley, con esta reglamentación, de no depositar en los repositorios institucionales, pueden ser incluidos en una base de datos de personas no elegibles para un futuro financiamiento. Como ustedes saben, quizás hay algunas personas que no pertenezcan a la Universidad Tecnológica Nacional, pero la mayoría sí. Es una universidad que se creó desde sus comienzos con un carácter federal, es decir, que está distribuida a lo largo y a lo ancho de todo el país. Hoy tenemos 30 facultades regionales y muchas de ellas cuentan con extensiones áulicas fuera de las ciudades en las cuales se emplazan. Además contamos con el instituto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y rectorado. Entonces, nosotros sabemos que la Universidad Tecnológica Nacional es una institución particular en el ámbito de la educación superior. No solamente por este carácter federal del que les estaba hablando anteriormente, sino que las carreras de grado que se dictan están orientadas a la industria. Salvo 2 licenciaturas, la mayor parte de ellas son ingenierías. En el 2014, mediante una resolución de rector, se conforma la red de bibliotecas como un proyecto elevado por bibliotecarias de distintas facultades, y en esta resolución se determinan diferentes metas y objetivos. Uno de ellos fue crear el repositorio institucional. Para comenzar,
Tuvimos reuniones con miembros de otras instituciones educativas, especialistas sobre el tema, para que nos orientaran un poco cómo venían trabajando ellos y recibir asesoramiento en relación con los repositorios y con el Sistema Nacional de Repositorios. Asimismo, empezamos a trabajar con la Secretaría de Tecnologías de la Información y de la Comunicación de la universidad y con la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Incorporamos a Paola Bongiovanni de la Universidad Nacional de Rosario como experta externa. Se conformó la unidad de gestión central y se definió que el sistema que se utilizaría para nuestro repositorio institucional fuera el DSpace. Se evaluaron distintos sistemas y coincidimos en que este sería el sistema utilizado. Durante el segundo semestre de 2015 mantuvimos reuniones casi semanales con la unidad de gestión central para elaborar una normativa que creara el repositorio. Finalmente, mediante ordenanza 1480, logramos crear el repositorio institucional abierto de la Universidad Tecnológica Nacional. A partir de este momento, la producción científica, académica y tecnológica de investigadores, becarios, docentes y alumnos de grado y posgrado deberá ser depositada en el RIA. Empezamos también a trabajar para lograr la adhesión al Sistema Nacional de Repositorios Digitales. Para lograrlo, para solicitar esta adhesión, tuvimos que hacer un relevamiento de la producción científica de la UTN en los años previos, es decir, 2012, 2013 y 2014. Esto se centró en una labor sobre todo de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, y además tuvimos que hacer un relevamiento de los recursos humanos y de los recursos tecnológicos que íbamos a tener a disposición del RIA, y acá estuvo muy involucrada la Secretaría de TIC. Finalmente, en el año 2016 tuvimos la adhesión provisoria al Sistema Nacional de Repositorios Digitales. Estuvimos unos cuantos años con una adhesión provisoria porque no nos podían cosechar desde el Sistema Nacional de Repositorios. Finalmente, este año se pudieron realizar las cosechas correspondientes y el RIA ya forma parte de los repositorios cosechados por el Sistema Nacional de Repositorios Digitales. Y esto es sumamente importante porque el Sistema Nacional no solamente cosecha repositorios nacionales, sino que también es cosechado por repositorios latinoamericanos y mundiales. Es decir, después lo vamos a ver bien, que los autores van a tener visibilidad no solamente a nivel nacional, sino que van a tener visibilidad a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Por eso era tan importante esa parte del sistema. Como les dije anteriormente, empezamos a trabajar con las políticas del repositorio. Antes que saliera la resolución 763 del 2016, aprobamos las políticas de funcionamiento, las políticas del RIA. Cuando creamos el RIA, mediante ordenanza 1480, se crea la unidad de gestión central, que yo ya les comenté, y se establece que la unidad de gestión central estará conformada por personal de biblioteca, personal de la Secretaría Académica, personal de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de Posgrado y personal de la Secretaría de TIC. A su vez, se establece que se tiene que designar un referente local en cada unidad académica. Este referente local sería un nexo entre la unidad académica y la unidad de gestión central. En el 2015 aprobamos las políticas de repositorio,
que plasma cuestiones como contenidos, colecciones, servicios, licencias. Se establece cuáles son las funciones de la unidad de gestión central y a su vez se establece la creación de equipos locales del RIA. Se piensa que los equipos locales de las unidades académicas tienen que replicar este modelo de la unidad de gestión central. ¿Qué quiero decir con esto? Que los equipos locales deberían tener personal de biblioteca, personal del área académica, personal del área de tecnología y personal del área de ciencia y tecnología. También las políticas establecen diferentes vías para el archivo delegado o autoarchivo. Sin embargo, de acuerdo con las particularidades de la universidad, se recomienda que el archivo quede en manos de cada equipo local, es decir, archivo delegado. Acá ven un esquema de cómo funciona según las políticas los equipos de trabajo del repositorio. Tenemos la unidad de gestión central y de ella dependen los equipos locales de las unidades académicas. Tenemos al equipo local de la unidad académica y el referente local, que yo les había mencionado, que se creaba con la 1480, debe ser miembro de los equipos locales de las unidades académicas. Se nos surgió también con las particularidades que tiene la Universidad Tecnológica, cómo íbamos a distribuir el esquema del RIA. Entonces, en las políticas de repositorio que yo les mencionaba, decidimos que cada unidad académica y la editorial de la Universidad de UTECNE tuvieran su comunidad. Es decir, que al igual que la universidad está dividida por facultades regionales, instituto, el RIA presentará lo mismo, que cada comunidad corresponda a una unidad académica. Asimismo, dentro de cada unidad, de cada comunidad puede haber subcomunidades que correspondan a producción académica de grado, producción académica de posgrado, de pregrado, revistas, producción de investigación. Si bien estas subcomunidades y las colecciones están mencionadas en las políticas de repositorio, como cada unidad académica es autónoma, ha podido manejar su comunidad, sus subcomunidades y colecciones como ellos requisieran. Sin embargo, se dio una recomendación de cómo debería estar estructurada una comunidad en el RIA. Acá vemos las subcomunidades, por ejemplo, dentro de la subcomunidad de producción académica de grados, tenemos subcomunidades divididas por carrera o departamento, y a su vez colecciones que corresponden, por ejemplo, a producción académica de grado, proyectos finales, tesis y tesinas. Además de la estructura del RIA, las políticas de repositorio establece que los autores o coautores tienen que conceder a la UTN un derecho no exclusivo de cesión para difundir, acceder y preservar el trabajo en el RIA. Para esto, cada autor
acepta o autoriza una licencia de depósito de cesión no exclusiva. Esto es importante, porque no está cediendo todos los derechos, sino está cediendo los derechos a la OBTENE solamente de archivar, difundir en acceso abierto y preservar la obra. Es decir, que el autor puede poner a disposición del público la obra donde lo desee. El repositorio, algo vieron ayer con Milagros y con Valeria, soporta el uso de licencias Creative Commons que habilitan la descarga, el uso, compartición de los contenidos, siempre que se mencione a la obra y al autor original. Y además ofrece opciones de reutilización siempre y cuando el autor que firme la licencia lo permita. Otras cuestiones importantes de las políticas de repositorios que no se eliminan registros, salvo por casos excepcionales, que están detallados en la ordenanza. Si el autor revisa que su obra cambia sustancialmente y quiere depositar una nueva versión, se recomienda que lo haga con un registro de documentos nuevos, ya que se recomienda conservar todas las versiones de los trabajos depositados. Como les decía anteriormente, de acuerdo con la resolución del 2016, toda la información de datos personales que recibe el RIA serán únicamente para dar de alta en el repositorio. Esa información no se hace pública. Luego de la aprobación de estas políticas, se plantearon una serie de videoconferencias para hacer la difusión del repositorio. Realizamos 3 encuentros por grupos de sedes, en los que se dio a conocer la creación del RIA, las políticas y el flujo de trabajo. Participamos de estas reuniones la Unidad de Gestión Central, junto con Paola Bongiovanni, que en ese momento estaba trabajando con nosotros, y participaron decanos, directores, secretarios académicos de Ciencia y Tecnología, del área de TIC, y responsables de biblioteca. En el año 2017, cumpliendo con el plazo establecido de un año por la resolución 753, aprobamos las políticas de acceso abierto de la universidad. Estas políticas buscan asegurar y maximizar la accesibilidad y el uso libre y gratuito en un marco de respeto de los derechos de autor de las obras creadas por autores de la UTN. Insistimos con el cumplimiento de la ley en que investigadores, tecnólogos, docentes, becarios y estudiantes tienen que autoarchivar o entregar para el depósito la producción que ellos realicen. Y se garantiza nuevamente que puedan difundirlo donde y cuando quieran. Estas obras tienen que estar inmediatamente disponibles en el RIA, pudiendo solicitarse un plazo de hasta 6 meses. Y como les decía antes, cumpliendo con la resolución, los metadatos tienen que estar disponibles inmediatamente. Además, estas políticas reconocen el derecho de los autores a ser debidamente citados, elegir la licencia con la cual van a compartir su obra, y requiere que las unidades académicas comuniquen a los estudiantes al inscribirse en una carrera la obligación de depositar en el RIA y de firmar la licencia de depósito. En el año 2018, también cumpliendo con el plazo de 2 años que nos daba la resolución ministerial, se aprueban las políticas de datos primarios. Hay algunos aspectos importantes como excepciones, formatos aceptados, preservación, y estas políticas exigen que se depositen en el RIA o un repositorio temático los conjuntos de datos primarios con un plazo no mayor al de 5 años. Estos datos tienen que estar acompañados por un plan de gestión de datos que también se aprueba en esta ordenanza. A partir de esta ordenanza, la universidad tiene
que comunicar a los investigadores, a los autores, la exigencia de presentar el plan de gestión de datos y establecer que las evaluaciones que la universidad realice tienen que contemplar el cumplimiento con la ley 26899. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la universidad evalúe, tiene que contemplar que el autor haya depositado sus trabajos en acceso abierto y los datos, y haya presentado el plan de gestión de datos. Otras normativas donde se tienen en cuenta el RIA. El año pasado se aprobó el Reglamento General de Tesis para las licenciaturas organizadas como ciclos de complementación curricular dentro de la universidad, Ordenanza 1735. De la redacción participé yo como miembro de la Unidad de Gestión Central del RIA, y en uno de sus puntos establece que los estudiantes que hayan aprobado la defensa oral de las tesinas tienen que presentar un ejemplar impreso y otro digital en formato soportado por el RIA para poder transmitir su título. Y también tendrán que firmar la licencia de depósito para que se pueda publicar en el RIA. En el caso de que el documento esté restringido por un tiempo, tendrá que tener una leyenda que lo establezca y aclarar la fecha de finalización del embargo. Esto es importante porque, además de las políticas del repositorio, es un paso más en el ámbito académico para que se logre el depósito en el RIA. Hablando un poco de la formación de recursos humanos, en 2015, como les comenté, hubo una serie de videoconferencias para difundir el repositorio. La red de biblioteca realizó diferentes capacitaciones relacionadas con la temática, por ejemplo, con acceso abierto y RIA. Y en 2016 se comenzaron con 3 ciclos de capacitaciones por facultades regionales orientados a los equipos locales que estarían involucrados en el RIA. Participaron alrededor de 150 personas de distintas sedes, involucrándose la mayoría de ellas, y de rectorado. También se llevaron a cabo talleres presenciales en el encuentro de bibliotecarios subterianos, donde participó Paola Bongiovanni, también en el quinto encuentro de bibliotecarios, y en el séptimo encuentro de bibliotecarios, la ingeniera Valeria Sandoval expuso sobre metodología. Hola, perdón, ¿me escuchan ahí? Sí, Flor, ahora sí.
les comentaba, no sé hasta dónde llegué, que el repositorio sirve para darle visibilidad a los trabajos de los autores de la universidad, pero asimismo nosotros tenemos que ser capaces de hacer visible el repositorio. Estamos conscientes de que implica un... Ahí está. Les decía que somos conscientes que implica un cambio de cultura en la publicación de los trabajos académicos, sin embargo tenemos que trabajar hacia ese camino. Hay distintas estrategias que realizamos desde la unidad de gestión central a nivel interuniversidad y fuera de la propia UTN. Podemos mencionar que desde la unidad de gestión central participamos como expositores de jornadas y charlas, por ejemplo en la JOAM en 2017, jornadas organizadas por la Unidad de Gestión de Propiedad Intelectual de la UTN, y el primer Congreso Internacional de Ingeniería Aplicada, que es donde yo presenté este trabajo que les comentaba al principio. Otra de las estrategias de visibilidad que nosotros tenemos es la participación en la Semana Internacional de Acceso Abierto, que es lo que estamos haciendo en este momento. A partir del 2015, en el marco del curso que estaba dictando Paola Bongiovanni, se comenzaron a realizar las actividades en las bibliotecas por la Semana Internacional de Acceso Abierto. Esto busca extender el accionar no solamente a bibliotecarios y bibliotecarias, sino a docentes, investigadores, alumnos y autoridades. Esto tuvo mucho éxito este año, entonces se continuó con las actividades para poder difundir el repositorio. La red de bibliotecas trata que la difusión sea máxima, intentando llegar lo más lejos posible para difundir no solamente al repositorio institucional, sino también como parte del movimiento de acceso abierto. ¿Cómo participaron las bibliotecas? Bueno, a través de los distintos sitios web, de Facebook, Noticien, que es el boletín de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, mail a autoridades, elaboración de videos, distribución de afiches en formato digital, papel, panfletos con preguntas frecuentes. Diferentes charlas se organizaron desde las facultades regionales. Tenemos imágenes muy lindas compartidas en nuestra web y en nuestro Facebook sobre las distintas actividades llevadas a cabo en los años anteriores. Charlas, repartición de folletos, una facultad se vistieron de dinosaurio, todo en el marco de la participación de la Semana Internacional de Acceso Abierto. Acá ustedes ven una captura de Facebook de este año, que es como una de las formas en que nosotros hacemos la difusión. Todos los años también elaboramos diferentes folletos y flyers. Y bueno, este año organizamos desde la unidad, desde la Comisión de Coordinación de la Red de Bibliotecas y Secretaría Académica, estas charlas. Otra de las estrategias de difusión son los premios RIA, que se empezaron a otorgar en el 2017 y se propuso como una actividad anual para promocionar el RIA.
Algunos de los ejes para esta premiación fueron autores más consultados y trabajos más descargados. En estas categorías se difunden los 3 primeros de estas categorías y reciben una mención y un certificado virtual por parte de la Unidad de Gestión Central. El objetivo de estas menciones es no solamente incentivar a los autores a que depositen en RIA, sino mostrarles cuánto y hasta dónde se extiende la valorización de los trabajos. Por ejemplo, acá vemos un modelo de certificado donde hay un ranking de búsqueda que se entrega a los autores, a los trabajos más visitados. Este es un certificado que se les da. Y ahí lo que yo les decía, les hacemos llegar las estadísticas que no están visibles en este momento para que ellos vean cuál es el alcance que tienen sus trabajos. Es decir, que no solamente lo visitan desde Argentina, sino, por ejemplo, a esta autora desde México, Estados Unidos, Colombia y Venezuela, para que vea que realmente depositando en un repositorio institucional puede tener una visibilidad y un alcance considerables. El RIA hoy. Bueno, en 2016 teníamos 238 objetos digitales, hoy tenemos casi 2.500. Y una cantidad de búsquedas hasta el día de ayer de más de 300.000. Y bueno, les quería contar cuál es la situación del repositorio este año, que es un año muy particular. Al 30 de septiembre de este año, que es donde hice el último relevamiento, se habían depositado 304 objetos digitales. 195 de estos fueron subidos en tiempo de aislamiento, 16 facultades regionales, más la editorial Edutecnia, depositaron en tiempos de pandemia. Si bien se continuó con la actividad, teniendo en cuenta estos números con respecto a los años anteriores, vemos que el contexto perjudicó la carga en el río. Y para finalizar, dejarles unas reflexiones y un camino que todavía tenemos que recorrer. Uno es el repositorio de datos. Es una cuestión muy difícil, lo hablamos con Melissa ayer. A nivel nacional son pocos los repositorios de datos que hay. Y hay que pensar en la preservación, adaptar nuestro sistema para que se puedan depositar los datos. ¿Cuánto tiempo estarán disponibles? Y otras cuestiones tecnológicas que todavía tenemos que definir. Renovación de la unidad de gestión central. Cuando hubo cambio de autoridades, hubo cambio también en la unidad de gestión central y se deshizo como tal. Si bien seguimos trabajando en conjunto las 3 secretarías junto con bibliotecas, no hubo una conformación de la unidad de gestión central propiamente dicha. Otra cuestión que tenemos que tratar es la solicitud de financiamiento para formación de recursos humanos. Esto es no solamente elaborar un proyecto para la formación de recursos humanos, sino también tenemos que volver a hacer ese relevamiento que habíamos hecho para la adhesión que yo les conté, 2012, 2013, 2014. Ese relevamiento lo deberíamos volver a hacer para pedir el financiamiento. Tenemos que revisar las políticas mencionadas, porque deberíamos incluir a la unidad de gestión de propiedad intelectual de la universidad.
hacer consultas correspondientes con el Sistema Nacional de Repositorios, que si bien están de acuerdo con nuestras políticas, en su momento no las hicimos, pero podía ser una herramienta útil contar con el contacto con el Sistema Nacional de Repositorios. Un trabajo muy importante que tenemos que hacer es el trabajo específico con las unidades académicas que no están ligadas al proyecto. Hay unidades académicas que están muy bien, que cargan periódicamente y tienen gran cantidad de trabajos depositados. Sin embargo, hay algunas que no están ligadas para nada con el RIA. Y ese es un trabajo muy profundo que tenemos que hacer. Y continuar con las tareas de visualización y apropiación continuas. Bueno, les agradezco a todos y a todas. Nuevamente les pido perdón por la transmisión de YouTube. Les agradezco por estar acá conectados y conectadas. Y nuevamente agradecerle a mis compañeras de la Comisión de Coordinación de Bibliotecas, Laura, Ana, Susana y Gladys, que están ahí siempre cooperando y dándome una mano, y a la Secretaria Académica por el apoyo. Veo que hubo algunas preguntas en el chat, así que las retomamos después de que terminemos con todas las exposiciones. Le doy la palabra ahora a Valeria. Valeria ya participó ayer con nosotros, es investigadora de la Facultad Regional de Resistencia y es parte del equipo local del RIA de la Facultad Regional de Resistencia. Así que, Vale, todo tuyo. Bueno, buenos días. Bueno, muchas gracias por la convocatoria nuevamente. Bueno, yo esta vez, hoy, a diferencia de ayer, voy a centrar un poco la presentación en lo que nosotros estamos y venimos trabajando en la Facultad Regional Resistencia. Por eso es como que la visibilidad en acceso abierto y la experiencia que nosotros tenemos desde nuestra regional. Si bien... Ahí está. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Un poquito. Vamos a recordar algunos beneficios que tenemos de publicar en repositorios de acceso abierto. Vamos a recordar qué podemos publicar también en nuestro repositorio, que es de acceso abierto, y también hacer mención a esta cuestión de que a veces a algunos investigadores nos da como miedo o no sabemos cómo actuar en esos casos, que es cuando hacemos publicaciones en revistas que son pagas y nosotros cedimos los derechos de ese artículo para que esa publicación esté en esa revista. ¿Y qué pasa cuando nosotros lo queremos poner en acceso abierto? ¿Sí? Específicamente les voy a contar cuál es el proceso que nosotros llevamos para poder publicar ese tipo de artículos. Y todos los artículos en realidad que vienen con esa característica. Y por otro lado, me pareció pertinente también comentarles algunos movimientos, algunas iniciativas que se están haciendo desde el acceso abierto, ¿sí? Para que ustedes conozcan hacia qué va, cuál es el objetivo a partir de ahora. Bien. Bueno, acá nombró algunos de los beneficios que tiene el acceso abierto. Hoy Flor ya nos comentaba de algunos, ¿sí? Por ejemplo, el de la mayor visibilidad, ¿sí? Ustedes vieron que nuestro repositorio, el RIA, está adherido al Sistema Nacional de Repositorios Digitales, al CNRD, y eso hace que nuestros trabajos estén disponibles a nivel nacional. Yo ayer les decía que a veces no conocemos el trabajo que nuestros colegas hacen en nuestra facultad. Entonces, el repositorio más allá de la facultad nos permite que nos conozcan dentro de la UTN, nos conozcan a nivel nacional de otras universidades, y además podemos ir más allá a través de la referencia. La referencia es una red de repositorios donde el CNRD está adherido, por lo cual
por lo cual todo lo que nosotros publiquemos en el RIA va a ser visible desde la referencia, y además la referencia está adherida a varios repositorios internacionales, pero principalmente a OpenEAR, por lo cual ya tendríamos una visibilidad internacional en ese caso, ¿sí? Y conectado a esto tenemos la amplia difusión, es decir, tenemos la posibilidad de que más gente conozca el trabajo que estamos realizando. Y también esa amplia difusión y esa mayor visibilidad, que también está relacionada con la disponibilidad inmediata, nos va a permitir hacer trabajos conjuntos, ¿sí? Trabajos colaborativos, porque yo voy a conocer en qué regional o en qué universidad del país o en qué universidad latinoamericana están trabajando sobre mi misma línea de investigación. Y el trabajo colaborativo también es un eje que el acceso abierto promueve, ¿sí? Entonces son todos esos beneficios a los cuales podemos recurrir, ¿sí? O tener cuando depositamos en acceso abierto. Por otro lado, y también hoy Flor lo comentaba, el cumplimiento de la ley de acceso abierto. No voy a ahondar más en el caso porque Florencia lo explicó. Sabemos que tenemos la obligación de que toda nuestra acción científica esté disponible en acceso abierto y en especial en nuestro repositorio RIA. Vamos a tener un acceso permanente a los trabajos publicados. Esto está relacionado con que hay directrices que se deben cumplir en cuestiones de formato, no solo de archivos, de artículos, sino también de software o de simulaciones, porque son toda producción que también puede ser publicada en el RIA. Entonces, este tipo de objetos digitales tiene que tener ciertas condiciones y características para que, independientemente de que pase mucho tiempo y nosotros querramos accederlo, podamos hacerlo. Y también sea independiente de la plataforma que estemos utilizando. Por otro lado, los beneficios es la correcta gestión de derechos de autor. Ayer hablamos sobre Creative Commons, hoy Florencia también los mencionó, pero es muy importante saber que tenemos esa gestión de nuestro lado. Es decir, nosotros compartimos con los demás nuestra producción. Sí o sí, a través de la licencia Creative Commons debemos ser reconocidos en nuestra producción, debemos hacer, el que utilice nuestro artículo va a tener que hacernos mención y va a tener que respetar que nosotros somos el autor de ese artículo, pero además nosotros vamos a decir cómo queremos que ese artículo se utilice o se reutilice, ¿sí? Bueno, y además que permite la publicación de toda la producción científica que ya estuve comentando en general, porque no solo hablamos de artículos, revistas o material de congresos o, bueno, tesis, tesinas, ¿sí? Yo por ahí me centro mucho en lo que es investigación porque hacia ahí está dirigida mi charla, pero todo lo que una universidad, y en particular UTN, genere debe estar disponible en el RIA. Material educativo, además de las tesinas, ¿sí? Bien, esos son algunos de los beneficios. Y yo, en la siguiente filmina, quería mostrarles algunos de esos beneficios con capturas de pantallas del RIA. Y fíjense de las estadísticas que hoy hablaba también Florencia, de que consultan de otros lugares, no solo de Argentina. Podemos verificar quiénes son por ejemplo, los términos de búsquedas más utilizados. También podemos saber quiénes son los autores más buscados también, ¿sí? Y todo eso nos lleva a el CNRD porque somos uno de los repositorios cosechados, ¿sí? Y el estar presentes en el CNRD nos lleva a nivel latinoamericano a la referencia, ¿sí? Porque todo lo que esté publicado, todo lo que sea cosechado en el CNRD va a estar presente en la referencia, y como hoy también les mencionaba, a nivel internacional a través de OpenEAR. Bien. Ahora, nosotros desde la Facultad Regional Resistencia, ¿cómo hicimos y cómo hacemos? Porque les cuento que es un trabajo que se continúa y que de todos los días, que a veces también nosotros como que bajamos un poco la intensidad porque recibimos no la respuesta que quisiéramos del otro lado, pero bueno, continuamos con nuestra insistencia y con nuestro
querer cumplir y con nuestra filosofía, al menos en mi caso, y de María Laura Galarza, que trabaja mucho en la Regional Resistencia con esto, del acceso abierto, de tratar de inculcar a nuestros colegas sobre el acceso abierto. Entonces, en la parte de investigación, como primer acercamiento, en las jornadas que se hacen por el Día del Investigador, presentamos qué es el acceso abierto, cuáles son los beneficios, un poco de los que yo les estuve hablando, presentamos el RIA, cómo se iba a trabajar con el repositorio institucional. Después continuamos, porque en nuestra Secretaría de Ciencia y Tecnología se hacen reuniones periódicas con los directores de grupos y centros de investigación. Bueno, en algunas también participamos comentando sobre las actividades que se hacían del RIA e invitándolos a que nos manden, ¿sí? A que nos informen sobre las publicaciones, sobre las producciones que hacían. Y después hacíamos algo como más personal, con ir a hacer una recorrida, ¿sí? Cuando estábamos en la universidad, generalmente trabajo con un becario dentro de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, y nos ayudaba a hacer esta recorrida personal por los centros y grupos, como para que nos pregunten también cuáles eran las dudas y en qué los podíamos ayudar. Y hace un par de, creo que fue el año pasado, ¿sí? Comenzamos a utilizar un formulario de Google, porque el mail no nos funcionaba, no nos mandaban, ni unas cuestiones. También nos dificultaba el hecho de poder capturar los metadatos. Entonces, bueno, pusimos a disposición este formulario de Google como para que nos ayuden en poder cargar con mejor calidad los metadatos, cargar completas las afiliaciones de los autores, ¿sí? Teníamos como objetivo mejorar sobre todo la carga de esos metadatos. Porque, bueno, ayer lo mencioné, pero también les comento hoy, la carga de los metadatos es muy importante. Si nosotros cargamos mal los metadatos, no vamos a poder lograr esa visibilidad que queremos. Los metadatos son los descriptores de esos objetos digitales que estamos almacenando en el repositorio y que nos permiten poder ser identificados, ¿sí? Si nosotros cargamos mal o cargamos con errores, no vamos a poder, el repositorio no nos va a encontrar, ¿sí? Entonces es muy importante cargar esos metadatos. Por eso en esta cuestión nos parece importante que los propios autores de los artículos nos ayuden a cargar esos metadatos, ¿sí? Y bueno, y siempre tratamos de hacer los observatorios por mail. Si bien a veces nos guiamos por los informes que los centros y grupos de investigación presentan para ver cuál es la producción que realizaron, hacemos el recordatorio de que tienen que ahora subir al formulario de Google, antes era de enviarnos, ¿sí? En ese formulario de Google ya pueden mandar el artículo y también la sesión de derechos no exclusivos, ¿no? Que hoy comentaba Flor. Bien. Bueno, hoy Flor también les comentó cómo cada facultad regional podía organizar sus comunidades, ¿sí? En nuestro caso, y dentro de la parte de investigación, nosotros lo dividimos en lo que se llama difusión científica y divulgación. La parte de difusión científica está relacionada y ahí incluimos todo lo que tenga que ver con, digamos, todo lo que hicimos hacia un público más especializado. Por eso habla de artículos de revista, o sea, artículos de revistas de la línea de investigación que estamos siguiendo, lo mismo para las partes de libros o libros, y los trabajos presentados en congresos, ¿sí? Que pueden ser alguna presentación como esta, en PowerPoint, algún video, ¿sí? Que se haya utilizado para presentar la línea de investigación de ese grupo centro en algún tipo de congreso o jornada. Por el otro lado está la parte de divulgación. También entra en la parte de artículos, pero está dirigido más bien a aquellos artículos que fueron dirigidos a un público en general, ¿sí? En donde las publicaciones se hicieron en revistas no de nuestra área, sino donde hay varios temas. Bueno, esos artículos van de ese lado. Lo mismo pasa con los documentos de conferencia. También pueden ir ahí presentaciones o videos en jornadas o conferencias que los investigadores hayan participado y que no sea de un público especializado en su línea de investigación, ¿no?
Y después trabajos en generales de divulgación, ¿sí? Acá pueden encontrar informes, también pueden ser artículos de diario, ¿sí? Bien. Bueno, acá hay una captura de pantalla donde nosotros tenemos dividido en subcomunidades cada uno de los grupos de investigación que tenemos, grupos o centros de investigación, y dentro de cada uno de esos grupos o centros tenemos esta división que yo les comenté recién, ¿sí? En comunidades. Bien. Ahora, muchos me preguntaron, me siguen preguntando y yo creo que me seguirán preguntando sobre qué pasa si yo cedí mis derechos para publicar en una revista, ¿sí? Y como puse ahí, atención, la mayoría de las editoriales ya cuentan con políticas de acceso abierto, ¿tá? Porque es un movimiento muy, es grande el movimiento. Las editoriales se dieron cuenta que cada vez más se empieza a publicar en acceso abierto. Entonces, la mayoría de ellas ya tiene una política de acceso abierto. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros cuando recibimos algún artículo que ya fue publicado y los autores se dieron ese derecho, o sea, el derecho de autoría para que su artículo sea publicado? Si el investigador no sabe cuál era la política de acceso a la revista, lo primero que hacemos es buscarlo en un sitio web que se llama Sherpa Romeo, donde ahí nos pone en detalle cómo podemos publicar ese artículo en un repositorio de acceso abierto. En caso de que no encontremos en esos sitios, bueno, también puse de Dulcinea, en caso de que no encontremos cuál es la política de acceso abierto en esos sitios, buscamos en la revista específicamente, y si no buscamos en la revista, hacemos la consulta a la editorial generalmente, ¿sí? Ahora, ¿qué puede pasar con estos artículos? Y la mayoría de las veces pasa esto, que los artículos están en un periodo de embargo, ¿sí? Hoy también Florencia habló del periodo de embargo, ayer también lo mencionamos, pero porque es muy importante, ¿sí? Porque yo es como que hice esa sesión de derechos de mi artículo con la revista, y bueno, el periodo de embargo hay que cumplirlo. El periodo de embargo es un tiempo en el cual ese artículo es exclusivo de la editorial y de esa revista, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Si ese artículo está dentro de ese periodo de embargo, a veces pueden ser de 1 año, de 2 años, de lo que sea, lo que hacemos es cargar ese artículo en el RIA, pero no el artículo completo, ¿sí? Lo que hacemos es cargar el título, los autores, las palabras claves, la descripción, o sea, el abstract, y lo dejamos visible hasta ahí, ¿sí? Cuando finaliza el periodo de embargo, el artículo puede ser visible completamente. A veces algunas revistas ponen condiciones para esa versión final. A veces no es la final la que está disponible en los repositorios institucionales, sino la que no tiene, por ejemplo, el encabezado de la editorial o de la revista, ¿sí? Pero son esas condiciones y que está muy bien definido en Sherpa Romeo de cómo se tiene que publicar ese artículo una vez que pasa ese periodo de embargo. Bueno, y en el caso de que no esté en periodo de embargo y que la editorial nos permita publicar todo el artículo, bueno, lo hacemos completo como si fuera con todos sus metadatos, con el abstract como corresponde y el artículo completo, ¿sí? Es como el proceso que nosotros seguimos cuando tenemos este tipo de artículos de investigación. Bueno, y después hay preguntas, y puse 2, pero pueden haber muchas que como investigador nos podemos hacer. Por ejemplo, esta parte de si yo publico algo en acceso abierto, porque ayer también hablábamos de revistas que siguen la ruta dorada, ¿no? Que son directamente de acceso abierto. Entonces hay veces que nos preguntan, ¿nos van a tener en cuenta cuando nos evalúen? ¿Está bien vista una revista de acceso abierto? ¿Sí? Si publico en acceso abierto, ¿realmente tiene impacto mi publicación o no? ¿O está ahí escondida? ¿Sí? Entonces, respuestas a esto.
si nosotros buscamos, por ejemplo, en el Journal Rank, el decimado, vamos a encontrar que hay un montón de revistas de acceso abierto, de la Ruta Dorada que veíamos ayer, que son genuinas de acceso abierto, que ya están muy bien calificadas, es decir, como Q1, Q2, Q3, ¿sí? O sea, están dentro de ese ranking. Y por otro lado, hay acciones que se vienen llevando a cabo y que ayer también, ayer también algo había mencionado Marisa de Justice en su presentación, es que hay declaraciones que nos mencionan sobre esto, particularmente hablamos, yo había puesto esto y Marisa también, la declaración de Dora y el de Leiden Manifiesto, donde se quiere promover esta cuestión de la evaluación de a pares, ¿sí? Y abierta, que rompe un poco con el paradigma de la evaluación a ciegas, digamos, como se hace tradicionalmente. Y por otro lado, en estas declaraciones también habla de la disponibilidad bajo la dedicación de dominio público con Creative Commons, ¿sí? Entonces, hay, por supuesto, un camino que recorrer en esto del acceso abierto todavía, pero hay mucho camino recorrido también. Entonces, no dudemos en que tengamos que, si nos van a tener en cuenta o no, ¿sí? Ya nos empiezan a tener en cuenta, ya hay revistas de acceso abierto que están muy bien rankeadas, y nuestro RIA, volviéndonos a nuestra realidad, nuestro RIA ya está siendo cosechado, tenemos que publicar y tenemos que hacernos visibles, ¿sí? Y tenemos que cumplir con la ley también. Así que bueno, muchas gracias. Vamos a seguir trabajando por el objetivo de acceso abierto y bueno, cualquier consulta estoy a su disposición. Muchas gracias, Valeria, muy clara. Ahora le dejamos la palabra al licenciado Fernando Cejas, el coordinador de EduTecne, la editorial de la Universidad Tecnológica. ¿Qué tal? Buenos días. Me ahorraron un montón de trabajo con lo que iba a hacer, porque la idea era presentar todo lo que hay acceso abierto y eso, y ustedes ya me adelantaron el trabajo. Mi idea es comentarles a ustedes desde la editorial cómo estamos trabajando, cuál es la idea, cómo fue lo que nosotros hemos hecho, cuál fue un poco nuestra historia, porque creo que RIA tiene que aprovechar las experiencias cosechadas a lo largo del tiempo. Recién le escuchaba a Valeria todo lo que cuesta conseguir autores para poder publicar. Nosotros venimos hace 15 años peleándonos con los autores para que publiquen y sin una ley que nos apoyara. Ahora la tienen un poquito más fácil. Como decía, la editorial nació en el 2005 y conceptualmente defendía y defiende todo lo que es acceso abierto desde sus raíces, porque planteaba respaldar institucionalmente la difusión de los conocimientos tecnológicos y científicos producidos en la propia universidad. O sea, hoy es lo que está obligándonos la ley a hacer, pero nosotros estamos luchando con esto desde el 2005. Uno de los problemas que teníamos es cómo evaluar la calidad de las cosas a publicar. ¿Por qué? Desde el punto de vista editorial, nosotros empezamos a pensar que tienen que tener determinada calidad y determinado rigor científico las publicaciones. Es bastante complejo publicar cosas sin un arbitraje. Y nosotros no lo teníamos. Nosotros no teníamos evaluadores de los trabajos que nos presentaban para poder publicar. En el 2009, desde el rectorado se creó lo que era el comité editorial. Es más o menos lo que se está haciendo en estos momentos, o sea, que a gente que estaban en las regionales para poder
trabajar con los distintos autores. ¿Qué sucedía? Nos dio el pie para conseguir evaluadores de distintas materias, de distintos temas. No es muy fácil hacerlo. Hoy hay apoyos, hay ayudas, pero no es sencillo. Por ejemplo, cuento un ejemplo actual. Gente de Tucumán está trabajando con un libro de matemática discreta. ¿Qué sucedía? No había tantos especialistas que supiesen mucho más que los propios autores. Malva, una otra autora de los libros, se ofreció a leerlo y a trabajar, y estuvieron trabajando durante 6 meses para darle forma definitiva al libro de Tucumán. Eso hoy, la verdad, se logró con mucho trabajo previo a todo lo que se estaba haciendo. Y acá surgió uno de los temas previos a la ley. Yo les quiero contar un poco que la editorial de la universidad, como cree mucho en el trabajo en equipo, está muy inserta en lo que es la red de editoriales universitarias nacionales. ¿Qué pasó? Cuando se empezó a hablar de la ley 26899, nos invitaron a participar en la Cámara de Diputados, estuvimos trabajando con varios diputados en forma personal para poder darle forma a esto, y uno de los temas que eran muy complejos era qué pasaba con los autores universitarios que hacían sus libros o sus trabajos fuera del entorno de la universidad. O sea, un autor de un libro de la universidad no lo escribe en sus horas de clase. Un autor no lo escribe en sus horas de investigación. Hay docentes que están trabajando en los libros desde hace años. Por suerte, el tema de los autores de libros quedaron excluidos en la ley 26899. Aclaro que estos fueron meses de varias peleas, porque no se establecía claramente cuál era el alcance, sobre todo del artículo 1 de esta ley. ¿Qué sucedió? La editorial desde la universidad está definiendo que quiere hacer el acceso abierto de todos los libros. Estamos trabajando y convenciendo a los autores en estos momentos. Más de uno lo ha aceptado, unos cuantos no lo han aceptado. ¿Qué sucedió con la editorial? Cuando la editorial nace, crea su propio sitio para poder hacer las publicaciones. Vuelvo a repetir, como decía Valeria, conseguir los autores fue un trabajo terrible, y convencer a la gente que publique es peor todavía, y sobre todo si se le piden determinado tipo de requisitos, de formas, realmente les cuesta mucho. ¿Quiénes lo hacen? Los investigadores que necesitan hacer las publicaciones. Hoy la cosa es más sencilla, no lo fue en nuestros comienzos. ¿Qué pasó con el sitio de la editorial? Empezamos a publicar, llegamos a tener aproximadamente 4.000 publicaciones. Una cifra que creo que es muy interesante. O sea, recién estaba hablando también Florencia, también Valeria, que en estos momentos RIA tiene 2.300 publicaciones. La idea es trabajar para que todas las publicaciones de la editorial pasen a participar en RIA. Es un trabajo tecnológico que tenemos que hablar con la gente de TICS para poder hacer, no es tan sencillo. ¿Qué pasó? Se creó RIA en la universidad. Desde el 2015 está en funcionamiento. La editorial decidió desde el 2018 empezar a publicar todo en RIA. ¿Cuál es la idea de la editorial para publicar en RIA y cómo estamos además motivando a los autores para que se sientan más animados? Creo que una de las cosas que se olvidó decir es que los autores no saben cómo escribir. Los autores no saben cómo publicar. Nosotros desde la editorial tratamos de apoyarlos, de acompañarlos, de darles una mano en un montón de
formas de trabajos, o sea, yo si cuento los materiales en el estado que nos llegan y en el estado que salen, la verdad es terrorífico. Y además, las chicas lo pueden decir, uno pide que cumplan con determinadas formas y esas formas no las respetan. Es una lucha permanente para que haya un ida y vuelta hasta que se ponga todo como se tiene que poner. ¿Cómo nos mostramos dentro del RIA? Como decían las chicas, nosotros tenemos dentro de RIA, por suerte, nuestra comunidad. O sea, dentro de esta comunidad definimos, primero presentarnos un poco más visualmente y segundo, tratar de mantener una estructura dentro de lo que es una estructura editorial, dividiendo las cosas en lo que son congresos y jornadas, lo que son libros electrónicos, lo que son tesis de grado y posgrado, y lo que son las publicaciones para investigadores, docentes y alumnos. ¿Cómo publicamos? Nosotros estamos mostrando un poco cosas totalmente distintas de lo que se trata de mostrar en un simple papel. Estamos a cada una de las publicaciones haciéndolo, convirtiéndolo en un libro, con tapa, con contratapa, con cosas que a nosotros nos interesa que la gente tenga ganas de buscar, tenga ganas de leer, tenga ganas de conocer. Para que tengan una idea, yo quiero mostrarle, por ejemplo, un segundito que lo estoy buscando, publicaciones como están subidos en el RIA. Como vemos, tienen una tapa, tienen todos los datos, absolutamente todo, está armado con todos los índices, está armado con todo lo que corresponde a una publicación desde el punto de vista editorial. Como ven, acá llegamos hasta la contratapa. Habitualmente este tipo de trabajos no se hacen en las publicaciones. Nosotros, cada una de las publicaciones tienen exactamente la misma estructura. Por más que sea, por ejemplo, de un congreso, por más que sea un libro, un cuaderno de problemas. Y acá yo quiero contar algo que nosotros tenemos muy en claro de lo que es democratización de lo que es la ciencia, la tecnología. ¿Qué nos sucede cuando nosotros publicamos en papel? Estamos publicando, y en la actualidad estamos publicando, con fondos que vamos consiguiendo como podemos. Entendemos la situación de la universidad que no contamos con muchos fondos. Los estamos publicando a un precio que los chicos, los alumnos, gastan menos que si fotocopiaran o imprimieran eso y lo echaran. Con la diferencia que tenemos un libro. Creo que estamos dándole un valor muy importante. Pongo este ejemplo de que estamos trabajando con gente de Córdoba, que fue un cuaderno de problemas. Este cuaderno es precisamente cómo ir trabajando todos los ejercicios y todos los problemas donde los docentes piensan que el alumno, al guardar la información, todo el desarrollo que hicieron, se transforma casi en un libro propio para una búsqueda en el ejercicio profesional. Este tipo de cosas son las que nosotros queremos difundir también. Esto, en el costo de este libro, es lo mismo que un cuaderno. Entonces, creo que tenemos que empezar a difundir y empezar a revitalizar todas las funciones que nosotros tenemos como editorial y además con el RIA. O sea, vuelvo a repetir, nosotros este último año publicamos más que el año pasado.
en estos momentos tenemos 25 publicaciones en espera. ¿Qué pasa? Para que tengan una idea, estos solamente son los archivos de imágenes que estamos procesando, uno por uno, de un libro. O sea, llegan en un estado deprimente, con una calidad pésima. ¿Qué sucede? Nosotros, como entendemos lo que es el producto editorial, tenemos que ir rehaciendo cada uno de estos trabajos. O sea, esto es parte de un libro. O sea, imagínense que esto lo estamos haciendo con 25 publicaciones entre 2 personas. De a poquito vamos pudiendo, como decían las chicas, entre los que podemos vamos generando y vamos potenciando este tipo de trabajos. Mi idea es tratar de colaborar, ¿sí? Con todas las cosas que podemos. Recién estaba viendo 2 o 3 cosas que para mí son muy importantes, pero también tenemos que empezar a elaborar y no siempre las tenemos en cuenta. Ayer, por ejemplo, se hizo la tercera jornada del Foro de la Edición Universitaria de la REU. Uno de los temas, todas las chicas están hablando de los metadatos, y nos metimos con cosas bastante complejas ayer, porque en estos momentos se están metiendo todo lo que es Big Data dentro de los metadatos. Creo que son cosas que nos tenemos que empezar a informar y nos tenemos que empezar a adelantar antes que esto suceda. O sea, todo lo que es inteligencia artificial con respecto a las publicaciones electrónicas, con respecto... vimos ayer, estuvimos viendo unos trabajos que hicieron publicaciones con inteligencia artificial robando información de varias publicaciones. Terrible. O sea, le cambiaron hasta la forma. Hoy nosotros tenemos que empezar a anticiparnos a ese tipo de cosas. O sea, creo que es importante, desde el RIA, desde la Universidad Tecnológica, nosotros tendríamos que ser los primeros que demos esta imagen de empezar a interactuar sobre este tipo de cosas. Cuando hablan de metadatos, yo me río cuando publicamos, cuando queremos tramitar los ISBN. La Cámara Argentina del Libro nos permite muy poquitos metadatos. Los metadatos que nos da la Cámara Argentina del Libro, que podemos incorporar en el registro de ISBN, es bajísimo. Entonces, nosotros lo estamos haciendo en el RIA como corresponde, pero creo que también tenemos que empezar a interactuar con los distintos participantes de lo que son las publicaciones para lograr la calidad y lograr también la difusión de todo esto. Creo que es el primer momento, ayer en el foro es la primera vez que interactuamos con bibliotecarios, porque parece que los bibliotecarios, hace un tiempo nosotros cuando nos cruzábamos con bibliotecarios tratábamos de escondernos porque sabíamos que nos iban a manguear libros. En estos momentos no es el concepto, o sea, tenemos que interactuar entre los bibliotecarios y las editoriales, sobre todo las universitarias, que no son los enemigos ni son los que tienen el fin económico como plantean los de acceso abierto, sino todo lo contrario, para poder difundir, pero además mejorar la calidad de lo que se está produciendo. Esa es un poco la idea de la editorial en estos momentos. Ojalá podamos completar y complementarnos en todo esto. Aclaro, la semana pasada me han retado porque no cumplíamos con todas las normas en la publicación y me tomé el trabajo de modificar una por una en el RIA cuando andaba, porque esta semana, por desgracia, no estuvo andando del todo bien. Bueno, esa es un poco la idea de lo que quiero hacer. Trabajar en conjunto.
incentivar y que nos aprovechen, como decía Valeria, o sea, tenemos la experiencia de 15 años haciendo lo mismo. O sea, aprovéchennos, para algo estamos. O sea, la verdad es, vuelvo a decir, nosotros tenemos 4.000 publicaciones hechas, 50 libros publicados. O sea, por más que nos equivocamos y hemos hecho macanas, porque todo proceso de crecimiento y aprendizaje uno se equivoca, en estos momentos ya tenemos cierto grado de expertise en estas cosas y además nos interesamos. O sea, vuelvo a decir, trabajando en la REUN, todas las editoriales nos encontramos con situaciones muy parecidas. Entonces, bueno, potenciemos, hagamos las cosas para que todos trabajemos más. Yo claro que a la UGC y al UGEPI tengo ganas de reunir, de juntarnos para la próxima, para alguna de las jornadas del Foro de Edición Universitaria para tirar las ideas y cómo estamos trabajando nosotros. Creo que en conjunto, nosotros con los UGEPI hicimos el manual de gestión para todo lo que son derechos de autor. Entonces, estamos trabajando bien. Entonces, difundámosla, hagámoslo conocer un poco mejor. Eso es un poco la idea de la charla. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Ya está funcionando el RIA. No sé si querés aprovechar y mostrar algo. Mira, intenté entrar en el RIA, ahí está. Recién acaba de para que voy a... funcionarse. Sí. Entonces voy a... un segundo que voy a compartir la pantalla. Le contesto de paso a Sandra, que ha preguntado si para realizar las búsquedas había que estar registrado. No, era porque estaba funcionando mal. Así que ahora, si volvés a intentar, deberías poder buscar sin problema, Sandra. Yo les quiero mostrar algo que después estuve viendo en otros lados, si no aparece. No, esta es nuestra comunidad en el RIA. Nosotros, por ejemplo, agarro uno cualquiera. Ahí está cargando lento. Como ven, nosotros en nuestra publicación estamos publicando como si fuese un libro. O sea, uno entra y sabe de qué están hablando, conoce los autores, conoce de dónde viene a simple vista. O sea, hoy la comunicación visual no la podemos descartar. O sea, hoy Instagram, que son imágenes, es mucho más importante que Facebook. Entonces, no podemos descartar la información de imágenes que nosotros tenemos. Yo quiero mostrar, por ejemplo, para que tengan una idea, cómo trabajamos con un determinado congreso, el COINI 2019, el Congreso de Ingeniería Industrial. Estuvo dividido en sectores. Nosotros, como vemos acá, tenemos todo el trabajo de COINI y cada uno de los temas que trataban. Y cada uno de ellos, lo voy a ver ahora, tenía su tapa, su propio desarrollo, todos los datos que tiene que tener. O sea, esto es lo que nosotros estamos tratando de hacer para mejorar la calidad de la publicación. Y que esto tiene mucho mayor impacto, no en la búsqueda solo de metadatos, sino cuando lo empiezan a ver, la gente lo empieza a difundir y lo motiva para publicar con un poco más de ganas, ¿sí? O sea, hemos tenido, esto lo quiero mostrar también porque, perdón que achiqué la pantalla, perdón un segundo que no lo encuentro. Perdón, acá está. Esto también lo hemos publicado en el RIA. Es un libro interactivo. O sea, esto llevó mucho trabajo. Esto no fue solamente, tiene simuladores, tiene calculadora, tiene ejercicios, tiene guía de trabajo. Esto está publicado en el RIA. Tuvimos que alojarlo dentro de la vieja página de la editorial
en la cual se está trabajando para reactivarla ahora. Pero todo esto son las cosas que nosotros podemos hacer. Todo esto es lo que nosotros tenemos que motivar a los autores que se animan a hacer. ¿Por qué? Porque realmente ayuda mucho. Y el segundo tema que nosotros tratamos de hacer es llegar a dar material de tipo académico. O sea, por ejemplo, uno de los bestsellers de la editorial, Mecánica Racional, es un libro que nos lo han comprado de otras universidades. Hay libros de, por ejemplo, energías renovables de la colección que, por ejemplo, la Universidad de Lanús, en estos momentos, en una maestría está usando nuestros libros. Entonces, esto es darle visibilidad, esto es dar a conocer las cosas. Gracias por dejarme mostrar esto de la editorial Florencia. Muchas gracias, Fernando. Justo hoy Gladys preguntaba sobre los libros híbridos. Justo algo mostraste, no sé si quieres ampliar un poco más. Mira, por ejemplo, el caso de Mecánica Racional es un libro, fue el primer libro interactivo de una editorial universitaria en Argentina. Tenemos un poco ese orgullo y mucho trabajo de Liberto Ercoli en el cual trabajó. Son libros que no solamente tienen la parte escrita, sino tienen un montón de explicaciones en video, en YouTube, con animaciones, con... Eso es trabajar en estos momentos y usar las tecnologías para difundir el conocimiento y que llegue a todos. O sea, vuelvo a decir, que llega a todos en la parte electrónica, pero también en la parte en papel. A veces, no todo el mundo tiene la opción del manejo electrónico, pero sí del papel más fácil. Se llevan el libro, lo pagan lo mismo que las fotocopias y trabajan en su casa más tranquilos. Eso también creo que hay que incentivarlo de nuevo. O sea, el objeto libro todavía tiene valor. La pandemia hizo que el objeto libro, que venía con mucha fuerza, haya perdido mucho valor. Hoy por hoy el objeto electrónico tiene mucho más peso. Pero igual mucha gente, muchísima gente sigue eligiendo el papel para estudiar. Sigue eligiendo el papel para leer. Entonces, bueno, si lo tenemos, bienvenido sea. Bueno, ahora sí. Bueno, muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación a la charla. Perdón por los retos de la semana pasada con respecto a los metadatos. Es que son bien recibidos, o sea, es la única forma de crecer. Sí, está bueno que nos hayamos ayudado entre todos. Teníamos un par de preguntas más. Estela pregunta si Coneau tiene en cuenta el depósito en repositorios. Te cuento, Estela, desde mi experiencia, yo estuve en el grupo de evaluación institucional de la universidad, que comprende la autoevaluación institucional y la evaluación externa. En la autoevaluación hicimos mención al RIA, junto con todas sus políticas, una base importante del trabajo que vi yo está basado en el informe de autoevaluación. Y tenemos entendido también que será tenido en cuenta en la evaluación externa que finalmente dará lugar a la evaluación institucional de la universidad. No sé si Laura o alguna de las chicas quiere hacer una mención sobre acreditación. Bueno, pero sí, Coneau tiene en cuenta que la universidad cumpla con el repositorio. Después, Igual, claro, una cosa que sí se tienen que sacar determinados tipos de registro para la CONEAU. El ISBN todavía lo sigue aceptando
nos pasó que algunos lugares nos estaban pidiendo el DOI. Todavía no se puede tramitar. Es uno de los inconvenientes que tendríamos que analizar. Después Martín pregunta, Martín de Grossi, Valeria seguramente nos podrá ayudar, ¿qué pasa con el tema del embargo? Porque estaba dando error configurar el embargo en el RIA. Si tengo entendido que estaba pasando eso, sin embargo, ¿vale? Sí, estaba el error. Yo la verdad es que no volví a verificar que esté funcionando correctamente. Entonces nosotros por el momento lo que hacíamos es no levantar el artículo, solo el abstract de lo que poníamos. Claro, de forma manual, y se da después, una vez que Sí, termina lo el periodo hacíamos de embargo, de forma manual se da el acceso a todo Sí. el trabajo. Tenemos como un cronograma con mi becario de algunas cuestiones de eso, porque como no estaba funcionando para poder llevarlo al día, digamos. Claro. Después, Maru, de Concepción del Uruguay, pregunta por los premios RIA 2019. Yo me olvidé de comentarles, cuando hablé de los premios RIA, que las estadísticas a las que yo tengo acceso son semestrales. Entonces, para hacer los premios RIA anuales, se hacen 2 relevamientos, uno en junio y otro en diciembre, para ver cuáles son la cantidad de accesos o de búsquedas por año. El año pasado, cuando se hizo la migración del repositorio a un nuevo servidor con mayor seguridad, se perdieron las estadísticas anteriores. Entonces no nos parecía correcto utilizar estadísticas estaban disponibles de octubre a diciembre, porque quizás muchos autores o algunos trabajos habían tenido accesos anteriores y por haber desaparecido esas estadísticas no coincidían realmente con las búsquedas y los usos. Así que por eso los premios RIA nos entregaron el año pasado. Soraya pregunta si la charla la podemos subir a YouTube. Por una cuestión de tamaño, estimo que no. Sin embargo, la estoy grabando. La estoy grabando en la nube, así que después la voy a publicar en Facebook, el link, y se lo mando a todos los inscriptos para que puedan acceder desde ahí. Hola, Flor. Hola, Gaby. Florencia, en la Sí. grabación en la nube tiene una duración, no me acuerdo si de 1 o 2 semanas nada más. Hay que aclarar que se la bajen antes de ese plazo, o si no, ponerlo disponible en el Drive de la Secretaría. Listo, perfecto. Gracias. Sí, yo quería contar con respecto a la acreditación, sí, que es muy interesante y es lo más importante. Recuerden que nos hacen relevamiento con respecto a las vinculaciones tecnológicas, como por ejemplo el repositorio. En este caso, bienvenido sea que esté Fernando también en la editorial dentro de la plataforma, ¿sí? Ya que en realidad de las dos maneras, ¿no? De la plataforma, en la parte digital, y en la parte papel, en la parte física, en nuestras bibliotecas, que es más importante todavía, ¿sí? Que los autores contengamos en cada biblioteca, ¿sí? A nivel nacional todos esos libros. Entonces nosotros también convocamos a la participación en acción, a la suma de bibliografía, ¿sí? A la actualización, y más que todo una editorial que es de la UTN. ¿Sí? Así que es muy importante tener en cuenta y también hacer relevamientos nosotras de los libros, ¿sí? Que tiene la editorial, y los libros que tenemos nosotros en la parte física, en nuestra biblioteca, ¿sí? Porque también... Gracias, Gladys. Yo coincido con varios comentarios que hubo en el chat, que me parece sumamente importante que se haya sumado Edutecne a RIA. Desde un principio estuvimos en contacto, como dijo Fernando, hace unos años están subiendo los libros, así que celebro también la presencia de Edutecne.
Pregunta Analía, Lorena. ¿Los papers publicados en las actas de los congresos también corresponde subirlos al RIA? Vale. Hola, ahí. Sí, todo. Si es producción científica, todo. Todo lo que se genere dentro de la facultad hay que subirlo, ¿sí? Hay que ver cómo dentro de, no sé qué regional será ella, pero hay que ver cómo ellos tienen organizados sus colecciones o comunidades y ahí poder subirlo. Pero sí, por supuesto que se puede subir. No sé si hay alguna pregunta más, si alguien quiere hacer algún comentario. Yo tengo una pregunta. Sí, Mabel. Sí, buenos días, soy del instituto. Nosotros tenemos una licenciatura en lengua inglesa, de la cual, no sé si es la palabra adecuada, tiene como el patrimonio, la Facultad Regional Villa María. Nosotros en la biblioteca recibimos todos los trabajos finales de los alumnos. ¿Qué posibilidades hay de subir, si subimos los dos por un equívoco? Es decir, yo creo que la Facultad Regional Villa María está subiendo los trabajos al repositorio. Si nosotros por error o no llegamos a subirlos, esto se depura, cometemos un error, debiéramos trabajar en conjunto. Tengo esa duda porque estuvimos subiendo algunos y la verdad es que no sé si son los mismos o no. Vale. ¿Se cortó? No, ahí. Yo creo, a ver, es que hay que trabajar en conjunto para poder ver esa cuestión si ustedes están recibiendo de la regional. Bueno, y después habría que ver si está duplicado, revisar, no sé, hablar con Florencia, con el equipo de gestión, a lo mejor técnico, digamos, como ver que quede uno de los dos, ¿sí? Pero lo mejor sería que trabajemos en conjunto para no duplicar dentro de nuestro RIA una misma tesis. Sí puede pasar, y que de hecho a mí a veces me pasa que mi directora de doctorado es de la Regional Santa Fe. Entonces, tanto ella como yo queremos publicar en la comunidad de nuestra regional. Y bueno, es una cuestión de que hay que ponerse de acuerdo nada más en eso, porque los autores están perfectamente definidos, digamos, descritos, cada uno tiene su afiliación, ¿sí? Cada uno también va a aparecer con la regional a la que pertenece, ¿sí? Así que yo creo que es un trabajo que hay que hacerlo en conjunto si recibimos cosas o trabajamos con otras regionales. Perfecto, entendido. Muchas gracias. De nada. Bueno, por ahora no hay ningún comentario más. No sé si la secretaria académica quiere hacer algún cierre. Hola, bueno, no, simplemente agradecer la presencia de todos quienes se quedaron hasta el final. Se mantuvo la presencia desde que se normalizó el ingreso al Zoom, así que demuestra el interés que implican estas charlas, porque también el ver cómo se está implementando en otras regionales, cómo se está implementando en un área del rectorado, como es EduTecne, conocer un poco la historia del RIA, ayuda a ir pensando cómo resolver algunas cuestiones que se presentan en cada facultad regional, o esto que preguntaban del instituto sobre alguna carrera que puede tener dos lugares de carga y que
en ese caso habría que ponerse de acuerdo, me parece, en que solo una de las dos bibliotecas cargue esa información, pero que la otra controle, ¿no? Que si falta algo, entonces que le avise, y de esa manera se evitarían esas duplicaciones. Así que simplemente agradecer a quienes hoy exponen, y a quienes expusieron ayer. Fueron muy buenas las charlas de ayer también. Este trabajo que se está haciendo en conjunto con la doctora de Justi, en el tema de la biblioteca Celsius, nos permitió también tener un mayor acercamiento con CEDICI, que es uno de los repositorios institucionales de referencia a nivel universitario en la Argentina, pero por cómo vamos viendo, cómo va creciendo nuestro RIA, es muy, muy importante el trabajo que se está haciendo en las regionales, la concientización, y bueno, y esperamos tener muchas más charlas el año que viene. Me parece que es importante, más allá de lo que se haga en cada facultad, mantener este tipo de charlas por este sistema. Cuando van a hablar del RIA, incorporarlo a Fernando Cejas también, por su experiencia y además por los aportes que pueda realizar. Ya me anoté el enlace que comentó Fernando, porque es muy interesante lo que planteaba de cómo se nos pueden pasar algunas publicaciones utilizando esa tecnología. Y también en muchas cuestiones que tenemos que agradecer a la gente de la Secretaría de TICS, que siempre nos está asistiendo y está resolviendo los problemas que tenemos con el RIA, ¿no? Así que el problema que tuvimos hoy es que en 24 horas se llenó el disco del repositorio, lo que nos hace pensar que en muchas facultades empezaron a cargar más publicaciones, ¿no? Que ahora están viendo qué pasó, pero la verdad que es muy, muy alentador. Así que bueno, muchas gracias a todos, a los organizadores, a la comisión de biblioteca, a las bibliotecarias y bibliotecarios, y a los expositores de hoy y de ayer. Gracias, Cuni, por las palabras y por la participación. Y gracias, yo también extiendo mis agradecimientos a todos y a todas que estuvieron presentes el día de ayer y de hoy. Bueno, espero que, como dijo Cuni, sigamos trabajando en estas actividades de acceso abierto, y las invito a quienes hayan organizado algo de las facultades a compartirlo, así lo compartimos en nuestro Facebook y en nuestra página web, y seguimos, a pesar de las adversidades de este año, seguimos siendo parte de los festejos de la Semana Internacional de Acceso Abierto. Que tengan un muy buen día. Gracias, igualmente. Gracias. Buen día para todos. Gracias. Buenos días, gracias, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias. Saludos a todas, un beso, gracias. Gracias, muy buena la jornada, gracias.